¿Qué tal? Bienvenidos a las entrevistas desde el stand del Affiliate de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento. En este momento nos encontramos con Juan Carlos G. Cantón. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, muy bien, te agradezco que me hayan contemplado, que me hayan invitado nuevamente. No puedo creer que haya pasado un año, de verdad, cómo vuela el tiempo, pero aquí con todo el gusto del mundo. Bienvenido siempre, sabes que eres de casa y aquí siempre Gracias. te recibiremos. Platícanos un poco de tu trayectoria, digamos, estudiaste comunicación, te dedicaste al marketing, cambiaste un poco de aires y ahora hasta escribes un libro. Es de chile, manteca y mole, ¿no? Como dicen por allá. Sí, he hecho de todo. Mira, sí, estudié comunicación en la Universidad Anáhuac Mayab, cuando todavía se llamaba Universidad del Mayab, punto, era Universidad del Mayab. Me gradué en el 2007, 2006, 2007, por ahí. Ya con eso más o menos tienes, pues hace 20 años por ahí. Después de ahí me fui a España a estudiar un posgrado en periodismo deportivo, porque yo saliendo de la carrera, o por lo menos en los últimos semestres de la carrera, quería dedicarme al periodismo deportivo y lo hice durante muchos años, ¿no? Me fui a España, estudié allá el posgrado en periodismo deportivo, trabajé allá en periodismo deportivo, regresé a México por cuestiones obviamente de logística allá, porque tuve yo varios cambios de jefe y les agradé mucho. Sin embargo, ya el último jefe que tuve, y lo puedo decir abiertamente, no me quiso renovar por el simple hecho de que no era catalán. Ok. Es algo muy fuerte, creo que lo he contado muy poco en la intimidad con mis amigos, porque la gente en Barcelona es muy poco, es un poco la de Mérida, ¿no? Es gente muy difícil, de pronto muy cerrados, no se abren tan fácil. Increíblemente Barcelona es una ciudad tan cosmopolita, con tanta gente de Europa, de distintas partes. Hoy por hoy es una ciudad, es una metrópoli totalmente, insisto, cosmopolita, que ha cambiado mucho, pero pues hace 20 años pareciera que no, era una ciudad muy cerrada. Entonces regreso yo aquí a México, me voy a probar suerte a la Ciudad de México. Para ese entonces yo trabajaba en el Milenio, hoy el Novedad, bueno, en ese momento era Milenio Novedades, hoy ya otra vez es Novedades de Yucatán, en el área de deportes como redactor. De ahí fui como reportero, etcétera, pero solo prensa escrita. Yo quería algo más, quería probar en radio, quería probar en tele, y me fui entonces a la Ciudad de México a probar suerte, y fue ahí que encontré un trabajo en TV Azteca, y en el cual estuve casi 11 años, 10 años, poquito más, en el área deportiva, en producción, en redacción, como jefe de información, como reportero, como conductor luego, y me regreso a Mérida porque es un trabajo increíblemente padre, es un trabajo sensacional, de verdad, es un trabajo que era lo que yo siempre he querido, lo que siempre quería, pero te rebasa, la ciudad te rebasa, la misma profesión te rebasa. Yo, como le digo a los chicos cuando me invitan a dar clase de vez en cuando, les digo, la carrera de comunicación, si ustedes la sienten complicada porque son demasiadas cosas, de pronto uno tiene cine, producción, radio, prensa, o sea, tienen comunicación organizacional, tiene muchas variantes, muchos flancos. Pues en el área profesional la carrera de comunicación es doblemente difícil. Entonces, si no tienes, yo decidí poner más bien mi estabilidad emocional mucho antes que mi ambición profesional, y regresé aquí a Mérida porque finalmente yo soy de aquí está mi familia, aquí formé una familia. Entonces me obligó la misma inercia de haber cumplido un ciclo, me regresó aquí a Mérida, donde estuve dirigiendo, o me asocié con un medio de comunicación. Posteriormente estuve haciendo también en ese medio de comunicación, lo transformamos un poco en involucrar al cliente como marketing digital, y ahora tengo una casa productora. Me dedico también a otras cosas, ya me estoy involucrando más en el área comercial, por ejemplo, de importaciones, exportaciones de productos variados, del que sea, y como que te digo que he hecho de todo un poco. Y sí, el libro realmente no te agradezco que lo tomen como una trayectoria. Yo lo empecé a hacer como un hobby más bien, que fue durante la pandemia, porque siempre me ha gustado escribir, y hoy por hoy que hablas de ese libro, ya estoy por terminar incluso el año pasado, que había mencionado que estaba yo escribiendo un libro, es que ya tengo hoy, ¿qué serán? Unas
60 o 70 páginas ya. Entonces estoy por acabarlo. Se llama Verano del 99, como les dije el año pasado, y ya estoy a, ¿qué será? 2 o 3 semanas de acabarlo. Entonces sí, como dices tú, he ido como variando, cambiando de camino, pero siempre sobre la misma línea de la comunicación, que es lo que finalmente me gusta y estudié y a lo que siempre me he dedicado. Al final nos encontramos en la Filey, entonces bajo el marco de la lectura. ¿Nos puedes platicar un poco de qué va este libro que estás preparando? Digo, y también después te voy a preguntar sobre cómo de un hobby se convirtió en una realidad y ahora cuenta como trayectoria. Al final, eso te convierte en un escritor. Sí, mira, yo siempre había tenido... Bueno, el primer libro, lo platiqué el año pasado, se llama Hasta que se acabe la tinta. Uh-huh. Es una serie de cuentos y de, bueno, 3 cuentos en particular junto con pensamientos. Fue como un collage, como una recopilación de todo lo que yo había hecho como hobby, porque a mí siempre me ha gustado escribir. Tengo esa sangre de mi tío, el hermano de mi abuela, que era Juan García Ponce, que era un escritor muy reconocido a nivel Latinoamérica, y que en una ocasión el maestro Charlie, director hoy de la carrera de comunicación, me acuerdo perfecto, durante, creo que fue en 6º semestre por ahí, que hubo varios estudiantes que teníamos que hacer la biografía de un escritor. Era clase de literatura, no recuerdo cuál nos daba, porque Charlie nos dio como 300 clases, ¿no? Entonces no recuerdo cuál era particularmente la clase que nos dio, pero estaban haciendo una entrevista, o más bien una recopilación de la vida de Juan García Ponce, otro equipo del salón. Y yo dije, es mi tío y yo les puedo ayudar con... Incluso mi abuela dio la entrevista y tal y cual. Y me acuerdo que Charlie me preguntó, ay, ¿qué libros te gustan de tu tío? Y me regañó porque yo le dije... Pues es que yo no he leído ningún libro de él. O sea, ¿cómo es posible que no hayas leído el libro de tu tío, que es un escritor reconocido, y tú no sepas ni siquiera cómo se llaman los libros? Y fue ahí cuando entendí que dije, oye, si tengo vamos a ponerle entre comillas, linaje de las letras, pues puedo medianamente tal vez tener algo de él. Y fue entonces que descubrí que sí me gustaba escribir, no solo sobre deportes, sobre todo en general, y escribí una serie de cosas, pensamientos, poemas, etcétera, que al final, durante la pandemia, que estábamos todos encerrados y que no teníamos mucho que hacer, lo englobé para hacer un libro de memorias, y fue que lo saqué. Y ahora este segundo libro me animé porque hace un año yo siempre tenía la inquietud del verano del 99. Para mí fue la frontera, el límite en donde un viaje con mi familia, con mis primos, me hizo entender que la adolescencia se estaba quedando atrás, se estaba acabando, y yo iba a entrar ya, iba a regresar a una realidad universitaria, a una realidad de adulto. Entonces ese libro trata o plasma o trato de plasmar precisamente eso. Uno, de cómo era el mundo en 1999, que creo que de entrada ustedes no habían ni nacido. No. En 1999 hacia el año 2000 habían muchas leyendas urbanas y teorías conspirativas que en el 99 iba a ser el último año, que se iba a acabar el mundo en el 2000. Incluso se llegó a hablar de un caos digital que se llamaba el Y2K, en donde todo se iba a reiniciar y pues íbamos a eventualmente colapsar como sociedad. Habían muchas cosas que en ese momento uno como adolescente no pensaba, pero te empieza a caer la realidad poco a poco. Entonces yo combino en este libro esa experiencia con mis primos, que somos de la edad, que somos varios primos de la edad, en un verano sin papás, sin adultos que nos vigilara, un poco como El Señor de las Moscas. No sé si llegaron a leer el libro. Sí. Cómo bajo nuestras propias reglas, durante un verano en Cancún, lejos de Mérida, entre comillas, algunos de la Ciudad de México que vivían allá, lejos de las reglas de los adultos, de los ojos de los adultos, cómo nos comportábamos. Entonces trato de hacer una combinación entre cómo era 1999 para un adolescente que se aproximaba hacia la edad adulta durante un año caótico, entre comillas, y cómo vivíamos ese momento sin reglas. Eso es lo que abre el libro. Creo que ya me lo vendiste. Creo que ya tengo ganas de conocer qué vivieron en ese verano. Al final es una idea bastante, orgánica. Creo yo que los mejores libros son las vivencias, ¿no? Y el que tú nos puedas platicar algo en un año tan específico y tan importante para el cambio de la humanidad. Fue un cambio de siglo que ni siquiera un cambio de siglo, fue un cambio de milenio. Mira, por aquí estoy tratando de encontrar la portada, que hoy con la inteligencia artificial y todo
lo que pasa hoy en día, puedes hacer muchas cosas. Evidentemente no planeo que la portada me la haga la inteligencia artificial. La portada del libro pasado la hizo, bueno, esta no sé si estamos en video, sí. No sé si se ve en video, pero bueno, ahí si no le pueden hacer zoom. Más o menos la portada yo la visualizo así. ¿Por qué este tipo de portada? Porque yo con la inteligencia artificial le dije, quisiera que englobe la música, porque escuchamos mucha música todo el verano. El verano a veces es música, el verano es precisamente desajenarte de la realidad y la única manera, muchas veces, si no son las letras, es la música. Entonces por ahí pongo eso, el verano del 99, que eran cassettes, bueno, eran discos, eran CDs. Hoy por hoy ya es un Spotify o es todo digital, pero tratamos de hacer, o traté de hacer la radio de esa época, y donde siempre estaban sonando, y lo menciono en el libro para poner un poco en contexto cómo era la vida también en ese momento. Hoy, desgraciadamente, la situación del país ha cambiado mucho y no te permite hacer muchas cosas que podías hacer antes, como caminar a altas horas de la noche, confiar literalmente en la tranquilidad de la ciudad. Y Cancún era, hasta ese momento, sobre todo la zona hotelera, una zona muy tranquila. Lo sigue siendo, pero con sus reservas. Y pues traté de hacer algo así, de la playa, de la música. Trato de meter artistas del momento, etcétera, para que la gente que sí pudo vivir 1999 o el año del 99, siendo adolescente, siendo adulto, o cualquier edad, recuerde, tenga la nostalgia de revivir todavía cómo era ese cambio de siglo, ese cambio de año que fue muy especial pues porque, a ver, al final no todos los días cambias de siglo. No. Ni de milenio. Entonces, eso es lo que quiero que entienda el lector. ¿Cómo cambiamos de milenio, de siglo? Cambiamos todos los números. 1990 y algo, 1980 y algo, de década. Cambiamos de año, de década, de lustro, de todo. Entonces, eso quería yo plasmar junto con una... Vamos, el libro es ficción, tiene pasajes de personajes que fui obviamente recopilando con mi propia familia, pero no es una biografía, es una ficción. Hay muchas cosas, lo quiero aclarar, que no sucedieron. Hay otras cosas que sí. Ya será cuestión de quienes vivieron ese verano sepan que sí, que no. Claro, al final es una ficción basada en hechos reales. Correcto. Eso es lo más interesante. Y eso mismo lo vuelve algo entretenido, porque permite poner otros contextos, otras ideas que tal vez no sucedieron, pero que hubiera pasado si sí hubieran sucedido. Porque no pierde la realidad a pesar de ser ficción. Y sobre todo que la realidad en ese momento era realidad. No estoy diciendo que hoy por hoy un chico de 16 años no vive una realidad, pero hoy por hoy un chico de 16 años, ustedes a sus 16 años ya tenían otros instrumentos que te distraían de la realidad. En ese momento no había mucho de lo que hay hoy. Entonces, estoy hablando de hace 26 años. No estoy hablando estoy hablando más bien de un cambio radical, de un cambio drástico, que teníamos que explorar la creatividad para hacer cosas nuevas. Hoy por hoy, gran parte del día la pasamos en un celular, viendo cualquier cantidad de cosas que hacen otras personas. Y en este libro narro que las cosas las teníamos que hacer, nuestras propias aventuras las labrábamos nosotros, las construíamos, las creábamos, nos las ingeniábamos incluso para... No había inteligencia artificial o Google que le preguntáramos, oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿cómo se hace aquello? ¿Cuánto cuesta esto? No había muchas cosas. Había que, ahora sí como dicen los gringos, figure it out. Tenías que tú mismo ingeniártelas. Entonces, eso es lo que trato de plasmar, de cómo las edades hoy, a los 16 años, 17 años, porque yo iba a cumplir 17, 16 tenía, cómo era esa época para un niño de 16, para un chico de 16, a cómo es hoy. Son cosas muy distintas. ¿Cómo era la tuya? Yo te pregunto a ti. ¿Cómo eran tus 16 años? Mis 16 años fue... Ya cambié aquí la entrevista. Pre-pandemia, un año antes de pandemia, tercero de secundaria. Fue un verano bastante movido. Me fui a Cancún, graduación de secundaria. Pero fue digamos, digital, ¿no? Ya teníamos el teléfono. Ya todos estábamos conectados de una forma... no tan real. Recuerdo mucho con un amigo, saludos a Alex Flores, era mi hermano, con él viví ese verano y viví ese año,
pero si no, quitándolo a él, la mayoría de mis amistades digitales. De acuerdo. Nos vemos el fin de semana, pero toda la semana hablamos por teléfono, ¿no? Con él me llevaba bien porque compartíamos salón, compartíamos clase, o sea, al final, el día a día. Un joven de 16 años hoy por hoy es un joven de 16 años muy distinto a ti, que fue hace unos años, a mí, que hace ya unos cuantos años. O sea, las generaciones cambian muy rápido. Y si lo único que nos queda para recordar esa época tan especial que lo fue para mí, porque además a nivel personal fue un parteaguas de la vida, reflexionas mucho en el libro, hablo de muchas reflexiones de qué va a pasar el futuro, porque a los 16 años crees que eres invencible y estás en prepa, en primera prepa, o saliendo de secundaria y todo pasa muy rápido. Hoy por hoy también pasa todo muy rápido, pero a veces uno se detiene. Hay una película que no recuerdo cómo se llama, que sale Matthew Broderick de los años 80, que dice, don't blink because you might miss it. Uh-huh. No parpadees porque te lo puedes perder. Uh-huh. Creo que seguimos sin entender esa frase. Seguimos perdiéndonos cosas. Entonces hay que retroceder de vez en vez para estar conscientes de que lo que vivimos no va a regresar. Y de que ese verano que yo pasé con mis primos, especialmente sin adultos, en donde nos las teníamos que ingeniar como sea. Teníamos dinero, sí, pero porque juntábamos. O sea, uno de mis primos tuvieron que trabajar de meseros para... O sea, fue muy divertido porque además pues sabía que, ¿sabes qué? Necesitamos dinero, vamos a meternos de meseros. ¿Sabes qué? Quiero ir a tal discoteca, pues vamos a juntar dinero vendiendo limonada o frutas que compramos y las revendíamos allá en la playa, ¿no? Entonces, te las ingenias. Hoy por hoy, pues muchas de esas cosas ya se han erradicado. Sí. O el joven hoy, el adolescente hoy entiende la vida de otra manera. Completamente. Creo que va a ser muy bonito revisitar y conocer, por ejemplo, para nosotros, cómo fue la adolescencia en esos momentos. Hay muchas obras, habrá películas, pero un libro de vivencias, y más que mencionas Cancún, Yucatán, la península, es algo cotidiano, es algo que vivimos. Sí, fíjate que trato de hacerlo. Mira, aquí lo tengo digital, 57 páginas tengo, no lo he terminado. Pero pues puedo, si quieres tú puedes leerlo, no sé, algún pasaje, no sé si tenga yo oportunidad de leerte algún pasaje. El que sea, lo que pasa es que hay mucho diálogo, no es un libro de reflexión ni mucho menos, pero quiero tratar de encontrar alguna parte en donde hable sobre, mira, por ejemplo, aquí en el capítulo 7, dice más o menos así, en el capítulo 7 que habla un poco de los cuestionamientos que uno a veces piensa que tiene la madurez suficiente para valga la redundancia, cuestionarse, y en realidad eres un niño todavía. Dice, capítulo 7, a ver, dice, la noche había caído sobre Cancún con una pesadez absoluta. Una de las noches donde el aire no corre y el mar parece haber agotado su fuerza, limitándose a lamer la orilla con una insistencia monótona. Julián se había alejado del ruido del departamento, de la grabadora que escupía ritmos que ya le resultaban ajenos y de la risa consumida por Damián y los demás. Necesitaba el vacío. Se sentó en la arena, justo en el límite donde el agua negra y tibia alcanzaba a rozar sus pies antes de retirarse. Frente a él, la nada. El horizonte se había borrado y solo quedaba el sonido de las olas. Ese pulso rítmico que parece contar el tiempo que nos queda. Escuchó los pasos antes de ver las siluetas. Paolo caminaba con un ritmo de quien ha bebido lo suficiente para soltar el cuerpo, pero no tanto como para perder la mente. Llevaba una copa en la mano. El cristal atrapando los escasos reflejos de la luna, y se sentó junto a Julián sin pedir permiso, con esa naturalidad de los que han compartido la infancia y saben que el silencio entre ellos no necesita ser llenado. Creo que tienes una obra bastante interesante, llamativa e, insisto, orgánica. Creo que es algo que vale la pena leer. Estoy emocionado. Ya nos comentarás cuándo será la presentación del libro. Ojalá que la haya. Si me invitan, yo con gusto lo puedo presentar. No. Seguramente la habrá, si no, a ver qué sale, pero hay que estar al pendientes porque se ve que tienes un gran proyecto entre manos. Gracias, Carlos. te lo agradezco mucho. Espero que sí, evidentemente, pues más allá del libro, que si se vuelve o no se vuelve comercial, a veces los libros, las letras representan
para alguien algo más que una venta, ¿no? A veces gente como yo no nos dedicamos a esto, simplemente queremos que sea un legado, no una venta. Entonces, hombre, si se vende el libro, qué bueno, 3 millones de copias, pues dale, y si hacen película y serie de Netflix, pues venga, bienvenido, ¿no? Pero también entender que las letras no es el propósito de las letras es para, como la música, comunicar una emoción, un sentimiento, para dejar un legado, para dejar un recuerdo, una memoria o para reflexionar simplemente del futuro. Juan Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo. Qué bueno conocer esta faceta de ti. En la universidad te recibimos siempre como periodista deportivo, como alguien, un hombre de marketing, un hombre de negocios, pero conocer tu faceta como escritor, creo que es algo que vale mucho la pena. Como navaja suiza, ¿no? Tal cual. Cosa, ¿no? Bueno, pues te agradezco mucho la invitación, a ti, a Charlie, a Jorge, que está aquí también en los controles, a todos los que hacen posible esto, no solamente en la Filey, sino cada día que trabajan en la Universidad Anáhuac Mayap. Caray, de verdad, si me permites decirlo, nunca había visto estudiantes y egresados tan comprometidos con la universidad. Me hubiera encantado que seamos, por lo menos mi generación, así de comprometidos, pero en ese momento queríamos todos graduarnos. Hoy siento que la universidad ha hecho una gran labor con los estudiantes, con los egresados, de sentir la camiseta, de amar a su escuela, amar a la universidad, de amar la carrera, que es lo importante. Y que creo que hay que ser sinceros ante todo. Creo que generaciones arriba de ustedes, como la mía y todo, no es que se haya perdido, pero no la llevamos tan en el corazón o tan arraigado. Vamos, no tenemos reuniones tan seguidas incluso. Por ejemplo, hoy sé que la tuvieron, no pude asistir. Pero felicitar de verdad a toda la Escuela de Comunicación, que hace tantas cosas irreales e increíbles, que yo cada día de verdad me impresiona más lo que hacen ustedes. Felicidades a ustedes. Gracias, Juan Carlos. Agradecemos mucho tus palabras. Con esto nos despedimos. Yo soy Gerardo Torres y esto fue una entrevista más desde el stand de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento.